a final de cuentas, quedará perfecta. Porque el Dios que yo tengo hace cosas perfectas. Amén. Amén y amén. Salmo capítulo 51, versículo 1. Salmo 51, 1. Vamos a leer este salmo de David en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para el director del coro, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó, dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Dios mío, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que tiene abundante sabiduría para los que estamos faltos. Tu palabra dice que tú lo darás con abundancia y sin reproches. Confiamos, Señor, en que la obra del Espíritu Santo en tu iglesia se desenvuelve tanto en el que predica como los que son ministrados. Y creemos, Señor amado, que esta noche será una noche que entenderemos algunas cosas que están en tu palabra. Y siempre, Señor, nuestro corazón estará más entregado para amarte, porque permaneces fiel siempre, Señor. En el nombre de Jesús, usa mi vida para transmitir palabras a tu pueblo que lo llamo sabio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. Esta porción de la Escritura, hermano, es una oración de David después de haber cometido terribles errores en su vida. Y ya que el Señor le había mandado al profeta Natán y lo visitó y habló y le hizo abrir los ojos, porque él estaba cegado por los deseos que tenía en su vida, de cómo él había cometido aquella situación con Betsabé, la esposa de su soldado. Y a mí me llama la atención cómo cuando llega Natán, hermano, y le habla, le da una palabra que dice: mira, has pecado, pero Dios te ha perdonado, no morirás. Quiere decir que le correspondía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, hermano, que conoce todas las cosas y que conoce quién es la persona que está involucrada en esta ocasión, David con Betsabé, el Señor, hermano, lo trata, es decir, trata con su vida. Y él empieza a tener situaciones en sus huesos, porque aquí lo menciona, y nos podemos dar cuenta cómo Dios lo corrige de una manera que se diera cuenta que esa no es la vida que él tenía que seguir, sino que él tenía que continuar en la vida que él se había proyectado con Dios. Pero tuvo la situación de que en esta especie de paréntesis en su ministerio de rey, cometió cosas tremendas que dice que quedó su pecado, que quería que fuera borrado. Quiere decir que había quedado marcado por causa del pecado, porque así como su palabra, hermano, nos la escriben en el corazón con tinta del Espíritu y se queda ahí,
También Dios tiene un sello que pone a los que son suyos. Y así también el pecado había llegado a marcar la vida de David. Y David quería que esa mancha o esa escritura o eso que quedó ahí, que tenía que ser borrado, él quería que fuera eliminado, porque sabía que mientras eso permaneciera ahí iba a seguir sufriendo. Estaba sufriendo de su salud, estaba sufriendo en su conciencia. Qué cosa más terrible es cuando algo es redarguido, y cuando es redarguido viene compungimiento de corazón y viene dolor de alma. Y David se daba cuenta que se había apagado, es decir, que se le había ido el gozo, y él sabía que como Dios lo había levantado para hacer una lámpara. Usted sabe que la lámpara, le llaman la menorá a la lámpara esta, y los judíos así le dan ese nombre en su idioma, y dice que Dios había levantado una lámpara en Israel, que era David, y que nunca iba a dejar Dios que se quedara Israel sin lámpara. Entonces él, cuando comete la falta, lo compara el Señor como una lámpara. Las lámparas que ponían en Israel, les ponían, hermano, un aceite, y tenía que correr por los ductos. Y entonces cuando la encendían, al tiempo, toda flama tiende a ser mancha o hollín. Y entonces los tubos de la lámpara a veces se tapaban y ya no alumbraba igual de fuerte. Entonces él saca esa figura, y él le dice al Señor que en el verso número 7, purifícame con hisopo. Un hisopo es una especie de Q-tip que lo agarraban y lo metían para destapar la lámpara, y lo estaban pasando y pasando y pasando hasta que eso quedaba libre otra vez y podía fluir el aceite y volvía a agarrar nuevamente fuerza la lámpara para alumbrar, la llama se volvía a levantar. Ya David se había apagado por causa de lo que había hecho, y es que había un tratamiento que tenía que tener para volver nuevamente a alumbrar. Quizás había entrado ya en una especie de costumbre, quizás ya era una cosa rutinaria, salir a las batallas, aunque siempre había experiencias, pero ya era la rutina de salir a la guerra, salir victorioso. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos, y la lámpara que había prendido, la unción, siempre le daba la victoria, y está acostumbrado a las victorias. Y tuvo que pasar algo en su vida que le causó que su lámpara se viniera menos. Y entonces se da cuenta que así estaba su relación con Dios, deteriorada, y que tenía registros ahí que quería que fueran borrados. Por eso en una porción dice la Escritura: dichosos aquellos que en sus pecados les son perdonados, borrados sus pecados. ¿A cuántos Dios les ha borrado, hermano? A nosotros nos ha borrado el Señor las tachas ahí que teníamos en la lista de las malas obras. Pero ahora nos han dado, hermano, una renovada en Cristo. Sin embargo, David, siendo ya seguidor de Dios, servidor de Dios, ministro de Dios, le sucedió esto. Entonces, él hace una reflexión en su vida, y es que muchas veces, hermano, nosotros hacemos cosas y siempre tratamos de encontrar justificaciones. Si alguien se enoja y piensa uno, ¿por qué me enojo? No, es que me hacen enojar. Y uno trata de encontrar por qué. Pero lo importante es encontrar la raíz de los problemas, qué es lo que está sucediendo, más bien qué es lo que ha pasado en nuestra vida que nos lleva a estar en la condición que estamos. Y David hace una mención en el verso 5 y dice: he aquí yo nací, y dice él, en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje, déjenme decirle, yo estábamos partiendo aquí con el hermano Carlos McDonald, y le estaba diciendo que hace muchos años, yo predicando en otra iglesia, estoy hablando muchos años, estoy hablando por los 80s, 90s, por ahí, 85, yo prediqué sobre este tema y se me armó, porque yo dije, cuando David dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, algunos estaban argumentando que se trataba acerca del pecado original concebido, del pecado de Adán y Eva.
pero dice, en pecado me coincidió mi madre. Entonces yo le decía, tendríamos que analizar la vida de la madre de David para ver a qué se refería él, de qué estaba hablando. Me dijeron, ¿cómo puedes pensar que la madre de David era una mujer que hubiera pecado? Pues si todos pecamos, dice la Escritura que no hay uno que no peque, el único que no pecó fue Jesús, pero todos los demás no es justo que nunca peque. Toda persona tiene a tener su lado que tiene que ser sanado en Dios y perdonado y borrado su pecado. Pero él dijo, yo nací en iniquidad, y yo me preguntaba, meditando en esto, ¿de dónde él sacó para decir estas palabras? Porque si algo está escrito es que los hijos no debemos juzgar a los padres. Y él no estaba juzgando, solamente estaba tratando de entender por qué razón David había ido a caer con una mujer que no era para él, cuando Dios le había dado esposas y concubinas en aquel tiempo. Como rey tenían esos derechos. Dios no quería establecer el reino, sino que quería llevarlo a manera de los jueces. Pero el pueblo dijo, no, queremos mejor un rey como las demás naciones. Entonces les dijo a Samuel, está bien, les vamos a dar un reino, pero que se atengan a las consecuencias de lo que es un reino. ¿Quieren un reino como el de las naciones? Pues ahí les va. Y entonces en ese reino el rey podía llegar y decía, me gusta aquella, la quiero para mí, la mandaba a traer y era para él. Podía hacer un montón de cosas, porque así ellos pidieron que querían como los reinos de las naciones. Y entonces David en un momento determinado obró de esa forma, pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué en un momento determinado se vio inclinado a esto? Y es que yo me puedo dar cuenta que las palabras que hemos escuchado desde nuestra infancia son palabras que muchas veces nos están causando repercusiones en la edad adulta. Se sabe cuando a un niño le dicen, es que eres un cabezón, y a la larga trae eso atorado por ahí si le dolió, y más si tiene la cabeza grandota, ¿verdad? Se le quedó la palabra que le hicieron daño. Y yo veo que David dice, yo nací en iniquidad. ¿De dónde él sacó eso? Seguramente de cosas que hablaron, de cosas que escuchó, porque a veces los hijos, nuestros hijos, tienen un oído biónico. Oyen a través de las paredes, a través de las puertas cerradas. A mí me pasó que un día me dijo, ¿qué estás diciendo de mí, papá? Me dijo. Y yo, ¿de qué? Te oí. Y ya cuando ya le aclaro, bueno. Yo digo, están en todos, está bien, ¿verdad? Tienen sensibilidad, gloria a Dios, en el oído. Pon así, padre, ¿verdad? No, lo pueden escuchar. ¿Por qué? Porque conocen, hermanos, los hijos saben que cualquier cosa que se habla, ellos están aparentemente están entretenidos, pero tienen los oídos bien, parecen antenas parabólicas, buenos para captar, más los oídos de las mujercitas. Pero David, de alguna manera, estaba dando testimonio de que habían sucedido cosas en su vida, y él dice, esto debe ser a través de algo que yo traigo quizás ancestral, algo que me fue entregado, algo que está conmigo, y él decía, yo quiero que eso sea borrado. Entonces, meditando un poco acerca de esto, y indagando, porque así como los cristianos tenemos, hermanos, herramientas para estudiar la Biblia, como son diccionarios bíblicos, como son comentarios, diccionarios, historias, nos documentamos los que predicamos siempre para encontrar un poco más entendimiento qué es lo que está la Escritura hablando. Los judíos tenían ellos algo que le llaman el Midrash, y el Midrash eran interpretaciones rabínicas, y eran grandes maestros. Ellos no eran como nosotros los cristianos, que nos quedamos muy cortos. Ellos de una manera más amplia, más así. Entonces los rabinos, desde que se estableció aquello de las sinagogas allá en los tiempos de Esdras y Nehemías, fue cuando empezaron las sinagogas, porque antes nomás estaba el tabernáculo, pero no había culto, pero no había tanto así como reuniones para discípulos, escuela de Biblia.
Y en el tiempo de Esdras y Nehemías ellos empezaron en la restauración del tiempo y después empezaron con las sinagogas. Y los rabinos